La paradoja de Danny Jansen y el fantasma del enemigo interno. La frase "no hay nada nuevo bajo el sol" es tan antigua que aparece en la Biblia. Sin embargo, a veces hasta el vetusto astro rey tiene la suerte de contemplar algo inusitado. Lo que ocurrió esta tarde en el oportuno escenario histórico del Fenway Park no solo es algo que nunca había ocurrido en el más de siglo y medio de historia de las grandes ligas de béisbol, también es algo que contradice a las leyes de la física. Danny Jansen se convirtió en el primer pelotero de grandes ligas en jugar para dos equipos en el mismo juego. ¿Cómo puede ser posible esto? Pues así. Jansen comenzó la temporada 2024 de las Grandes Ligas con los Azulejos de Toronto. El 26 de junio fue el catcher titular de la escuadra canadiense en su encuentro contra los Medias Rojas de Boston en Fenway Park. Jansen ocupó su posición a la defensiva detrás del plato en la parte baja de la primera entrada y comenzó la alta de la segunda en la caja de bateo. Mientras su turno al bate se realizaba, una tormenta cayó sobre el Fenway Park y el juego fue suspendido. Mientras en la realidad alternativa de ese juego de pelota el tiempo se congelaba y mantenía a Jansen en la caja de bateo, en nuestra realidad el tiempo siguió su implacable marcha y ambos equipos continuaron su derrotero a través de la temporada 2024 del béisbol de Grandes Ligas. El 27 de julio, Jansen fue cambiado de Toronto a Boston y hoy, 26 de agosto, el tiempo volvió a marchar a su paso acelerado en la realidad alternativa del mundo del juego y fue momento de que el encuentro suspendido hace 2 meses entre Azulejos y Medias Rojas al fin se reanudara. Sin embargo, la disonancia entre la línea temporal entre la realidad del juego y nuestra realidad hizo que algunos ajustes tuvieran que ser hechos. El ya no contar con Jansen entre sus filas hizo que los Azulejos tuvieran que sustituirlo con un bateador emergente. Dalton Varsho fue el elegido para iniciar la jornada en Fenway en la caja de bateo para concluir el turno que su excompañero Jansen había dejado inconcluso. Pero del otro lado de la ecuación también eran necesarios algunos ajustes, ya que el catcher que estaba detrás del plato por la novena de Boston el 26 de junio, Reese McGuire, fue enviado a ligas menores por el equipo y era necesario encontrarle un sustituto. El hombre elegido para ocupar su lugar fue ni más ni menos que Danny Jansen, quien mandó las señales desde detrás del plato para que el pitcher de Boston, Nick Pivetta, terminara por ponchar a Varsho en el turno que el propio Jansen había iniciado. El béisbol simplemente es el deporte más raro, absurdo e impredecible de todos. Al final, Toronto se llevaría el triunfo por marcador de 4-1 en un juego en el que, salvo por la inusitada situación de Danny Jansen, no tuvo nada de memorable. Lo cual hace que, como casi siempre pasa en la vida, el caso de Jansen solo sea un evento curioso sin ningún significado profundo. Lo cual me hace sentir un enorme vacío. Sé que podría concluir este video sobre el pelotero que jugó para ambos equipos en el mismo juego con un chiste fácil sobre bisexualidad, pero eso sería flojo. Quisiera aprovechar este hecho insólito para hablar de un suceso tan ilógico como este, pero mucho más común, para hablar de cómo ciertas personas, como yo, son a veces sus propios peores enemigos. Aunque la lógica y el instinto de supervivencia dicten lo contrario, la verdad es que las condiciones de nuestra realidad se prestan para que muchos de nosotros seamos nuestros propios peores enemigos y nos estemos metiendo el pie todo el tiempo. Muchos de nosotros nos pasamos la vida haciendo cosas en favor de dos causas contradictorias. Más o menos como lo expresó de manera física Danny Jansen en El Diamante de Fenway Park. El estrés, el sistema capitalista, las presiones contemporáneas, las inseguridades y los miedos son el origen de estos comportamientos autodestructivos. Ser tu propio peor enemigo es como vivir en un estrecho laberinto hecho de agujas construido por uno mismo, donde cada salida es otra trampa disfrazada de decisión. Es la contradicción entre el deseo y el miedo, el sabotaje constante de nuestras propias aspiraciones. El pasado nos susurra al oído mientras avanzamos en círculos, tropezando siempre con las mismas piedras que colocamos frente a nosotros, en un juego absurdo donde la derrota es la única certeza. Nos creemos inmunes a nuestras propias trampas, pero como le ocurrió hoy a Danny Jansen, nos encontramos atrapados en una dualidad absurda en el que nuestro peor enemigo está del otro lado del espejo, haciendo señales para que nos ponchen desde el otro lado del plato. Así, la vida se convierte en un juego donde jugamos en contra de nosotros mismos, y aunque sabemos que perderemos, seguimos adelante, obedeciendo las reglas de una lógica que solo existe para asegurarnos de que el final será el de siempre, la derrota ante nosotros mismos. Si, como yo, eres de los millones que sufres de este padecimiento interno, te deseo que encuentres la fuerza de voluntad necesaria para superar estos patrones autodestructivos, en los que, como Danny Jansen, muchos de nosotros nos encontramos divididos entre nuestras propias contradicciones. La solución no está en seguir adelante sin más, sino en detenernos, mirar de frente nuestras propias trampas y tener el coraje de desarmarlas. Ser nuestro propio peor enemigo es, en esencia, desconocer lo que realmente queremos, actuar sin preguntarnos por qué. La salida de este laberinto no es seguir girando en círculos, sino hacer las paces con nuestras decisiones, romper con las expectativas que otros nos han impuesto y escoger un solo lado del campo. No se trata de aceptar la derrota, sino dejar
de jugar un juego que nunca quisimos jugar en primer lugar. Allí, en la elección consciente, puede estar el verdadero camino a la paz interna y al triunfo.